Hola a todos, mi nombre es Sebas y gracias por escuchar este podcast. Hoy quería hablarles de la educación. La educación siempre ha sido el centro de las sociedades en la época moderna y creo que estamos por entrar en una etapa donde va a dar un giro increíblemente rápido y debemos adaptarnos lo mejor posible. Por eso mismo quería tocar este tema. Quería arrancar haciendo un pequeño resumen de lo que era y lo que es hoy en día la educación. Allá en la prehistoria y las antiguas civilizaciones, las sociedades que existían en esos momentos eran cazadores y recolectores. Generalmente los niños aprendían por la imitación. Pasa el tiempo y surgen las primeras ciudades. Ya estamos hablando que apareció la escritura, las matemáticas, la religión y algunos oficios. Estamos hablando de ciudades como Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia, que generalmente lo que se enseñaba eran hacia las élites. Los plebeyos, los pobres no tenían acceso a la educación. El tiempo siguió pasando y en la Edad Media y el Renacimiento la Iglesia monopoliza la educación en toda Europa. ¿A qué se refiere con esto? Que era solamente para clérigos y nobles, o sea, para curas y los nobles. Seguimos obviamente dejando de lado a la gente pobre, a los que no tenían acceso a la educación, y los otros al obtener este conocimiento eran superiores al resto. Y llegamos al siglo XVIII, entre el siglo XVIII y siglo XIX, surge la idea moderna de la educación universal y obligatoria. Prusia fue el primero que crea el sistema público masivo. Después lo siguen países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Ellos implantan también escuelas gratuitas, obligatorias y financiadas con impuestos. Obviamente, la idea era que formen a las personas, que se conviertan en productivos, que no sean analfabetos, o sea, que puedan practicar oficios, en leer, escribir y ser más productivos para la sociedad. Obviamente, en ese momento cuando aparece, era más que todo para el trabajo en fábricas. Hoy en día, en el siglo XX, la educación se masifica globalmente. Allá por el 48 se hace una declaración universal donde dice que todos tenemos el derecho a estudiar y mejorarnos. Y obviamente no siempre gratuita, pero bueno, la idea era esa. Obviamente después de estos cambios, en la sociedad hubo muchos. Algunos de estos fueron que, como principal, es que se transmite un conocimiento acumulado. Era lo que movía la innovación y lo que generaba la productividad económica, porque teníamos personas todo el tiempo inventando, pensando, desarrollando, todos querían aportar a la sociedad. La mejor parte era que reducía la pobreza. ¿Por qué? Porque tenías acceso a un mejor trabajo, tenías una mejor remuneración, por ende tu familia vivía mejor. Mejoraba tu salud también, porque obviamente teníamos acceso a normas de higiene, teníamos conocimiento de buenos modales. Entonces sabíamos qué teníamos que hacer o qué evitar para evitar enfermarnos, para mejorar nuestra propia salud. Al tener más acceso a información igual que el resto, se promueve la igualdad. Si bien no siempre se logró, crea como un entorno social. La verdad que la humanidad sin una educación estructurada seguiría sin tecnología y estaríamos muy, muy, muy subdesarrollados. En resumen, la educación pasó de ser un privilegio de élite a una herramienta masiva de control social y progreso y de emancipación, supuestamente. Ahora, estamos hablando de que cómo se desarrolló, siempre fue para las élites. Pero bueno, en el siglo XX, si bien no fue para las élites, cambió el contexto social. Pero si vemos, más o menos se mantuvo la misma estructura. ¿A qué me refiero con esto? Existen universidades que son para los nuevos nobles, para millonarios, para aquellos que tienen un nivel económico superior, que se aseguran yendo a diferentes universidades, a estas, estamos hablando por ejemplo de Harvard, de Oxford, de universidades elite, donde obviamente el acceso es muy limitado, donde salen
miles de dólares, estamos hablando de $300.000 en adelante, cualquier curso. Estas personas que reciben este tipo de universidad, en cierta forma, se aseguraban hasta hace muy poco tiempo la posibilidad de salir triunfante al mercado laboral. Salías y te contrataba una empresa y a lo mejor ganabas $250.000 al año, cuando aquel que se recibía en una universidad pública no llegaba a los 25. Esa era la diferencia. Es generar la relación social, porque obviamente vas a estar yendo a un colegio donde toda la gente que te rodea son de ese poder adquisitivo y se abren las puertas para ellos exclusivas. Mientras tanto, el resto se pelea por mejorarse a sí mismo. Por eso es que con el tiempo ha crecido tanto el tema de la educación. ¿Y a qué me refiero con esto? En los 80, 90 todavía era medianamente democrático. Si bien había una diferencia entre aquellos que tenían acceso a este tipo de universidades y los que no, en los 80 y los 90 empieza a ser un negocio muy importante la educación. Obviamente empezaron a aparecer decanos, se fundaron universidades en todos lados, aparecieron las universidades online, los lugares para hacer cursos online. La verdad que se transformó en un negocio increíble. Hoy en día el 75% de todos estos cursos y universidades online no sirven para nada. Gastas un montón de plata, crees que te podés formar en cierta forma, pero la realidad es que a la hora que te dan el título y vas a buscar trabajo de lo que estudiaste, no estás siendo tomado como alguien que está realmente preparado. Si bien es injusto porque estas personas también estudian, eh, toman sus exámenes y buscan valorarse y ser mejores, a veces no te representa el esfuerzo que has hecho, pero sí has pagado. O sea que el negocio tuviste que financiarlo. Tuviste que mantener a profesores, a instituciones, establecimientos, etc. Hoy en día la educación está teniendo un giro totalmente diferente. ¿A qué me refiero? Seguimos pagando premium, lo más caro por la universidad. ¿Querés una buena universidad? Pagás miles de dólares al año. Y a lo mejor el resultado no es el que querés o el que buscas. ¿Por qué? Porque apareció un detonante en 2025 y sigue desarrollándose en 2026 y se va a seguir desarrollando por los próximos años, que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, para darte una idea, vamos a estudiar medicina. Sabemos que tenemos que estudiar 5 o 6 años, después hacer la especialidad y después tenemos que hacer las prácticas, etcétera, etcétera. Un buen médico o para con un médico clínico normal que diagnostica y receta, a lo mejor tarda en ser bueno y tener experiencia unos 10, 12 años para decir confío en este médico. Hoy en día la inteligencia artificial tiene software que tienen toda la información de la medicina desde que se creó hasta el día de hoy con los últimos avances y te pueden dar un diagnóstico que es aproximadamente 30.000 veces mejor que cualquier médico. Obviamente, te lleva a pensar, ¿debería estudiar medicina? La verdad es que si querés diagnosticar y ser médico clínico, cada vez va a estar más difícil que puedas triunfar con tu carrera. Ahora, si querés ser cirujano, sí, deberías hacerlo. Si querés ser psicólogo y querés tener contacto con las personas, sí, deberías hacerlo. Hoy en día la realidad que vivimos es que aquellas carreras que tienen contacto personal, que necesitan ser representados por personas, van a seguir siendo imprescindibles, no van a quedar de lado. Hoy en día, si tomamos en cuenta las nuevas proyecciones, podemos ver que casi todas las universidades, los planes que te ofrecen ya ni siquiera son 100% presenciales. Ya no es que pagan directamente a los profesores. Hoy en día la mayoría es virtual. Yo quiero que pienses esto. Si estás aprendiendo de manera virtual tu carrera, es porque puede ser reemplazada. ¿Por qué? Porque no necesitas empatía y no necesitas tocar ningún ser humano. Por ende, lo puede hacer cualquier máquina. Pensá por esto, primero. Y después, segundo,
vos pensá una cosa. ¿Qué carreras podrían tener más chance de sobrevivir con la aparición de la inteligencia artificial? Obviamente, tenemos que pensar en aquellas que tenemos un contacto real. Aquellas que necesitamos tener empatía, que tenemos que tener juicio ético, que tenemos que estar presentes físicamente. Aquellas donde obviamente tenemos entornos impredecibles. Aquellos donde se encuentra una responsabilidad legal o de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Algunas de esas carreras que podemos nombrar son, por ejemplo, la enfermería. Enfermeros se van a necesitar casi siempre. ¿Por qué? Porque son los primeros que te asisten a la hora de, no sé, que vas a un hospital. Le podemos sumar al anestesista. Eh, Siempre vas a necesitar un anestesista porque va a ser el que va a controlar tu cuerpo. Si bien hoy en día está en la técnica, no sé si muchas personas confiarían su vida a la hora de recibir anestesia a un robot o a una máquina. Los médicos de emergencia se van a seguir necesitando, obviamente. Los psiquiatras también, los terapeutas también. No sé cuántas personas querrían hablar con una máquina para sus conflictos personales porque no se verían reflejados en situaciones reales. Los que también se mantendrían durante un tiempo largo serían los oficios manuales, los electricistas, los plomeros, los constructores, eh, los técnicos de mantenimiento, por ejemplo, que obviamente nadie te va a venir a las 3 de la mañana a cambiarte una tubería, hacerte trabajos manuales, no al menos la inteligencia artificial. A lo mejor los robots, pero de acá anda a saber cuántos años. Otras carreras que es casi seguro que se van a mantener por mucho tiempo es la ciberseguridad y los que se llaman hacker éticos, que son aquellos que controlan las amenazas y obviamente los que se ocupan de la seguridad de redes, de violación de datos, etcétera. Eso se va a seguir necesitando y cada vez más. Si bien dicen que los pilotos comerciales y los controladores aéreos se van a seguir utilizando, yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque creo que ya hay varios planes de autopiloto al 100%. Lo que pasa es que no se han implementado porque por el momento se cree que el humano puede llegar a tomar mejores decisiones a la hora de alguna emergencia. Dicen que los jueces y los abogados de alto nivel también va a estar difícil. Si bien los jueces es por una presencia física y los abogados de alto nivel, imagínate que van a ser contados con los dedos de la mano, porque la ley está en las redes, está en los software y podemos conseguir todo tipo de apelaciones, documentos, todo el alcance en segundos. O sea que ningún abogado podría estar al nivel de la inteligencia artificial hoy en día. Ahora, los de alto nivel son aquellos que siempre hacen las negociaciones. Hoy en día, el abogado promedio de alto nivel, como le llaman, es un mediador. Es el que se encarga de generar la transacción para que pasen las cosas. Entre abogados se entienden, es como dicen, ¿no? Ahora, los educadores y los profesores dicen que van a mantenerse. Hoy en día cada vez hay menos y la verdad que a la hora de los cursos y en la educación formal están siendo reemplazados por videos. Así que no sé hasta qué punto van a seguir. Si bien pueden ser usados para grabar videos, yo creo que es cuestión de tiempo que sean reemplazados por avatares que también hagan videos y sean más interactivos y todo y que atraigan más a las personas. No es lo mismo un profesor parado explicándote una teoría que se pare un avatar, que mire para un lado y ahí salgan el experimento completo en el espacio. O sea, la imaginación puede desarrollarse mucho más por ahí con algo digital que con alguien físico. Y la otra que va a quedar, que obviamente que es lo que siempre permanece, son los directivos y los CEOs. ¿Por qué? Porque siempre alguien quiere ser director, que quiere decir que es el jefe de. Pero de ahí en más a que sea más productivo, ¿no? Lo veo difícil. Si no querés perder 6, 8, 10 años, 5 años en una carrera, no lo hagas.
Si vos no ves que vos como ser humano vas a ser un agente de cambio hacia otros humanos, no pierdas el tiempo. Porque la verdad es que si buscas algo digital, lo más probable es que te vayan a reemplazar. Hoy en día está en cada uno. Hay personas que quieren mantener ese estilo de vida en el cual te sacrificas 4 o 5 años, colgás tu título y vivís tu vida alrededor de lo que tenés colgado en una pared. Pero la realidad hoy en día es que tenés que mantenerte capacitado para lo que sea. Tenés que actualizarte y mejorarte todo el tiempo. Por ende, con o sin carrera, tenemos que irnos mejorando todo el tiempo, como personas, como el oficio que hagamos, como la carrera que tengamos. Estamos en una época donde el humano tiene que desarrollarse todo el tiempo. Desarrollar tu humanidad, pensar en aquellas cosas que podás hacer para mejorar a las personas, que puedas influenciar de manera directa, en forma física. Por eso hoy en día deja de lado, seguí lo que te gusta, trata de buscar carreras o cosas que tengan que ver con las personas y creo que eso es lo que te va a preparar mejor para el futuro que cualquier otra cosa. Ojalá que este tema te haya llevado a abrir un poco alguna idea, que veas algo diferente y puedas cambiar tu futuro. Desde ya, muchísimas gracias por escucharme y saludos.